de F por I, ¿cierto? O sea, ese pedacito, aquí adentro de este diodo que les simbolicé aquí con un punto rojo, se está consumiendo potencia. Esa potencia se está convirtiendo en calor, ¿cierto? Resulta que ese calor que está ahí, él va a querer escapar de ese empaquetado. Tiene dos caminos para escapar. Puede escapar aquí por los contactos o puede escapar por este empaquetado así el aire. Es decir, le puede transmitir el calor a estas láminas de cobre por acá o se lo puede pasar al aire que tenemos. Entonces tenemos dos caminos de flujo de calor. Por eso en la hoja del fabricante me están especificando dos resistencias térmicas. Una la resistencia térmica de este camino, la otra la resistencia térmica hacia el aire, ¿cierto? Básicamente. Entonces, intento saber si con esos datos también me están diciendo que la temperatura máxima que puede alcanzar, que debería alcanzar esa unión antes de dañarse, es 175 grados centígrados, ¿cierto? Entonces miremos, de acuerdo a la hoja del fabricante, el diodo 1N4007 tiene una temperatura máxima que puede alcanzar antes de destruirse de 175 grados centígrados. Y el fabricante nos entrega esos parámetros de resistencia térmica. Si por el diodo fluyen 500 miliamperios constantes y presenta un voltaje indirecto de 1 voltio, calcule la temperatura de la unión, ¿cierto? Es decir, supongamos que está fluyendo 1 amperio y 500 medio voltio, ¿cierto? Calcule qué tanto se va a calentar esa unión, básicamente, asumiendo que la temperatura ambiente del laboratorio viene siendo 25 grados centígrados, ¿cierto? Realiza el cálculo de peores incrementos solamente por aire. Por ahora vamos a calcular el caso en donde solamente se nos está enfriando por el aire, que es el peor caso, ¿cierto? Porque por el metal, miren que la resistencia térmica, es decir, que tanto le cuesta el calor fluir por el metal, es menos. Entonces, lo peor para el diodito es de que solamente tenga flujo de calor por la resistencia que comparte con el aire, ¿cierto? Que es la mayor resistencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sabemos de que la resistencia térmica del peor caso es esta, 100 kelvins por vatio, ¿cierto? ¿Cuál va a ser digamos, el calor que se está generando? Es decir, la potencia que está generando el sistema, ¿cierto? La potencia que finalmente se está convirtiendo en calor es la que está consumiendo el sistema. Va a ser voltaje forward por la corriente forward, es decir, 0.5 vatios, que se me están convirtiendo de potencia eléctrica a potencia térmica, ¿cierto? Y lo siguiente sería aplicar, digamos, la conservación de energía. Pero aquí miren que no nos están dando capacitancia térmica. Entonces vamos a obviar la componente dinámica del sistema. ¿Por qué pasa eso? Porque el fabricante en realidad no le importa si él antes de llegar a la temperatura final hizo una subaportiguada, hizo una de primer orden, hizo lo que sea. ¿Sí? Él solamente le interesa es cuánto va a ser el delta de temperatura al final. Y vimos de que ese delta de temperatura al final de quién dependía. Vieron que en ese cálculo de la temperatura final no interviene en ningún momento la capacitancia térmica. Esa capacitancia solamente me definió el estado del sistema, qué tan rápido subía esa temperatura, pero no me definió el valor final al que llegaba, ¿cierto? Entonces podemos utilizar simplemente la definición que vimos para resistencia térmica. Decimos que resistencia térmica es igual. Resistencia térmica dijimos que era igual a la variación de temperatura sobre el calor. ¿Sí? Que si despejamos esto de acá, tendríamos que el delta de temperatura es igual al calor que se le está suministrando multiplicado por la resistencia térmica del sistema. ¿Cuánto calor se le está suministrando al sistema? 0.5 vatios, ¿cierto? ¿Y cuál es la resistencia térmica? 100 kelvins por vatio. Entonces, ¿cuál va a ser la variación de temperatura total? 0.5 vatios multiplicado por la resistencia térmica. Es decir, que vamos a tener una variación térmica de 50 grados Kelvin, ¿cierto? Básicamente. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la temperatura de la unión? ¿Cómo harían para calcularlo? Sumar la temperatura ambiente con la conversión de Kelvin a Celsius. Es decir, estamos calculando acá que el delta de temperatura fue igual a cuánto? A 50 Kelvin, ¿cierto? Es decir, que la temperatura acá, temperatura de la unión de J menos la temperatura ambiente es igual al delta de temperatura es igual a 50 Kelvin. ¿Sí o qué? Entonces, si ustedes quieren calcular la temperatura de la unión, ¿qué hacen? Temperatura de la unión va a ser igual a 50 Kelvin más la temperatura ambiente.
Pregunta, ¿puedo sumarle esta vaina los 20 grados centígrados? Curiosamente sí, pero no. O sea, siendo correctos, no. Primero tengo que pasar la temperatura ambiente a kelvins para poder sumar kelvins con kelvins. Pero resulta que es que los Celsius y los kelvins tienen el mismo factor de escala. Lo único que hay entre ellos es un offset, ¿cierto? El uno está a 273 grados más arriba que el otro. Pero hagámoslo correctamente. Entonces decimos que la temperatura ambiente en kelvins a cuánto es igual. Los 50 kelvins a la temperatura ambiente, que sería, dijimos, 20 o 25. 25 grados centígrados más 273. Esto sería la temperatura en kelvins, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 347 grados Kelvin. Que si yo lo quiero pasar otra vez a grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? Le restamos los 273 del factor de escala y nos queda igual a 75 grados centígrados. ¿Se daña o no se daña el miedo? No. ¿Esa temperatura no podía superar cuánto? La temperatura máxima que tenemos aquí en la unión, ¿cierto? Recuerden que la sacamos del dato del fabricante. La temperatura máxima de la unión, ¿cuánto es? 175 grados centígrados. Acabamos de hacer el cálculo y nos dice que esa unión está ¿cuánto? A 75 grados centígrados, por lo tanto, como es menor a 175 grados centígrados, nuestro sistema no se da, o sea, nuestro dedito no se daña, entonces disipa esa potencia, básicamente. ¿Cómo hace para probar eso? ¿Cómo? ¿Cómo hace para hallar esas Los valores, la temperatura máxima lo calientan hasta que se daña, básicamente. En promedio se nos dañó más o menos a esta temperatura, hasta esto nos aguantó, básicamente, ¿cierto? Puede ser uno de los parámetros. Y los parámetros de resistencia térmica, capacitancia térmica, eso lo tienen que calcular paciente que ya hace modelado, pero a nivel comportamental en software como por ejemplo ANSYS, ¿vale? Que ya son simuladores de elementos finitos que resuelven las ecuaciones que involucran los mecanismos de transferencia de calor que vimos ahorita, convección, radiación y conducción, ¿cierto? Pero por eso les digo que no nos metimos en eso. Es como, por ejemplo, para calcular la resistividad de los materiales. Una es calcularlo teóricamente y otra es medirlo. Medirlo, digamos que es relativamente fácil, calcularlo donde ya se involucran todos. A ustedes les queda como tarea calcular cuánto sería la temperatura, cuánto además de la resistencia térmica que tenemos aquí del aire, incluimos la resistencia térmica que tenemos aquí por el cable de los pins, las terminales, es decir, esta otra resistencia térmica de las terminales, ¿cierto? Cuando se tienen las dos combinaciones. Para cerrar el tema, chicos, les voy a comentar algunos conceptos acerca de identificación de sistemas. Digamos que esto es más para que entiendan lo que está haciendo el MATLAB dentro de cuando ustedes hagan el laboratorio 3, ¿vale? Para que no se queden solamente con que están apretando botones y MATLAB está haciendo el resto, ¿vale? Esto sí no entra en el parcial, solamente es algo que conozcan de manera general acerca de identificación de sistemas. ¿Qué dijimos que era la identificación de un sistema, chicos? No. Chicos, ¿qué dijimos que era la identificación de un sistema? ¿Ustedes ya han identificado los sistemas o no han identificado los sistemas? Digo. ¿Cuál? Exactamente, ustedes hicieron una identificación del sistema, cogieron unos datos de un archivo CSV y ustedes dijeron, como yo ya sé un sistema de primer orden cómo se comporta, pues entonces le veo cara como de primer orden, entonces encuentro los parámetros que hagan que uno de primer orden se parezca a estos datos que tenemos acá. Entonces dicen, pero si le veo cara de segundo orden, en vez de acoplarlo a uno de primer orden, pues lo acoplamos en segundo, entonces en pareja.
¿cierto? Podría ser de que no sea exactamente igual a uno de esos, pero yo lo aproximo a el comportamiento del primer orden y el segundo orden, ¿cierto? Y ahorita en el laboratorio 3 ustedes están haciendo algo un poco distinto, que no es tanto acoplarlo a una forma específica, sino que lo van a acoplar a un modelo no lineal que ustedes ya llaman, que es el modelo de sustancias. Estamos de acuerdo que eso no es ni un primer orden ni un segundo orden, ¿no? Entonces lo que están haciendo es hallando los parámetros del modelo de verdad de ese sistema. ¿Sí se nota la diferencia? En el uno es, asumo que es primer orden y lo ajusto a un primer orden. En la otra es, yo sé el modelo de ese sistema, lo que pasa es que yo no conozco cuánto es la resistencia térmica, cuánto es el coeficiente de descarga en la válvula, qué tamaño tiene este tanque. Yo sé cuál es el modelo, pero no conozco los parámetros. Y a partir de las mediciones obtengo mis parámetros, ¿cierto? No lo estoy ajustando a un comportamiento que no se le espera al sistema. Eso que les estoy diciendo son las tres formas generales de modelado que tenemos en sistemas dinámicos. Lo que hemos visto en general aquí en clase es el modelado en caja blanca, ¿cierto? Básicamente de que yo conozco los parámetros del sistema, conozco las ecuaciones y la matemática y encuentro el modelo del sistema, utilizando otra zona de Laplace, que es el tratamiento de ecuaciones diferenciales. Lo que hicieron en este primer laboratorio se llama modelado de caja negra. Para eso se utilizan funciones como TF estimado, que es lo que van a utilizar también ustedes con la tarea que tienen ahorita, que es la identificación del modelo del motor. Eso es lo que ustedes van a hacer con esto, que fue un poco lo que hicieron en ese primer laboratorio, que fue identificar los parámetros del primero y segundo orden del sistema. Es lo que yo les decía, ustedes plantean una función de transferencia y luego ajustan los datos a esa función de transferencia que ustedes acaban de plantear. ¿Queda claro? Y la última, que es una caja gris, es decir, lo que yo les decía, ustedes conocen el modelo, lo que pasa es que no conocen los parámetros de ese modelo. Entonces, ¿qué hacen? Encuentran los parámetros reales para ajustar los valores de ese sistema, ¿cierto? Básicamente esos son los diferentes tipos de modelado que tenemos. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿Cuál aplica uno? Dependiendo de los requisitos que yo tenga, la cantidad de precisión. Entonces, ustedes en MATLAB van a utilizar este tercer elemento de caja gris o de estimación de parámetros. Lo que yo les quería explicar un poco era más o menos MATLAB cómo está haciendo eso internamente. ¿El qué hace? Ustedes tienen unos datos medidos, ¿cierto? De una planta real. Esto en industria, ¿ustedes qué hacen? Pues usualmente la industria ya tiene eso, se llama curvas de reacción. Usted le dice, denme las curvas de reacción de esa planta. Y si la empresa no los tiene, ¿ustedes qué hacen? Toman datos, porque ya tienen la sensórica implementada, y sacan los datos del sistema, ¿cierto? Entonces ustedes con eso ya tienen estos datos medidos. Lo siguiente que hacen es que ustedes tienen aquí un modelo tentativo del sistema. Pero ustedes desconocen algunos parámetros, por ejemplo, la capacidad CPF, la resistencia térmica, no saben exactamente cuál es. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes con MATLAB? Entonces, ponen una misma señal de entrada, un escaloncito de entrada a ambos sistemas, y como estos no son exactamente los mismos, entonces aquí van a tener una determinada curva y aquí van a tener, aquí van a tener una curva distinta para este otro sistema. Entonces, MATLAB, ¿qué es lo que hace? Primer paso, simula los dos sistemas. Bueno, simulan ustedes y cargan los datos experimentales, ¿cierto? Lo siguiente es que compara el error que hay entre estas dos gráficas. ¿Ustedes cómo se imaginan que se calcula ese error? Con el error cuadrático. Lo que ustedes vieron en ese laboratorio, el error cuadrático medio del sistema. Cogemos los datos de la señal, le restamos los datos de acá, elevamos al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso y uno sobre el promedio. Y entonces con eso calculamos qué tan distintas son estas dos gráficas. Entonces MATLAB que dice, bueno, no son exactamente iguales, tenemos un determinado error. Entonces, ¿qué hago? Varío los parámetros del sistema, ya sea para abajo o para arriba. ¿Cierto? Ustedes dicen, bueno, entonces yo partí de una suposición inicial de la capacitancia térmica y la resistencia térmica. Entonces, ¿qué hago? Le aumento un poquito a este, le aumento un poquito a este. Vuelvo y simulo. ¿Cierto? ¿Mejoró o empeoró el error? Que mejoró, que disminuyó. Bueno, entonces ahorita lo sigo cambiando en la misma dirección, lo llevo para el lado contrario en caso de que haya empeorado. Y así se pone a simular iterativamente hasta que luego converge a los valores de los parámetros que reduzcan o que minimicen ese error. Entonces, si se dan cuenta, se está minimizando el error. Ahí eso es un problema de optimización, como lo que se hacía en aplicaciones de la derivada. ¿Cierto? Ustedes encuentran el mínimo de una función, ¿cierto? Aquí estamos encontrando el mínimo de una función que se llama función de costo o función de error del sistema. Eso es lo que se quiere minimizar. Se quiere minimizar el error que hay entre
los datos experimentales y los datos que está generando mi planta, ¿cierto? Entonces MATLAB hace un algoritmo, ¿cierto? Hay diferentes algoritmos para saber cómo validan los parámetros para que el error se disminuya, ¿cierto? Uno se llama gradiente descendiente, por ejemplo, otro se llama Levenberg-Marquardt. MATLAB implementa distintos tipos de algoritmos, pero el objetivo es variar los parámetros para que se disminuya la diferencia entre lo teórico con lo experimental. Cuando él termina de hacer eso, entonces obtenemos un modelo más ajustado de nuestro sistema de nuestra planta. Porque aquí era donde les decía que aparece el error cuadrático medio en estas expresiones, y si no hay sumo para ejecutar ese lazo de optimización que tenemos en el sistema. Entonces, si se dan cuenta, para hacer este lazo iterativo, pues nosotros necesitamos unos datos medidos. Entonces, lo que nosotros vimos de que una planta puede tener diferentes dinámicas combinadas, dinámicas de primer orden, de segundo orden, así sucesivamente, ¿cierto? Y que van a haber algunas veces dinámicas dominantes y otras veces dinámicas no dominantes, ¿cierto? Es decir, un mismo sistema puede tener múltiples estados, ¿cierto? Puede tener múltiples tiempos de establecimiento. Entonces, si yo solamente le meto a mi sistemita un escalón de entrada y mido, puede que me esté perdiendo dinámicas ocultas o más rápidas de la planta. Entonces lo ideal sería no excitarlo solamente con un escaloncito, sino que métale un escaloncito lento, luego un escaloncito más rápido, luego un escaloncito más así, más largo, luego... El punto es que como yo la quiero identificar, entonces lo más conveniente es moverle todas las frecuencias al sistema, ¿cierto? Es decir, meterle escalones de diferente duración. No solamente, si ustedes solamente lo identifican con esto, puede que haya dinámicas que no se estén viendo en la planta, dinámicas ocultas. Entonces, la señal de entrada con la que se excitan si toman esos datos experimentales, usualmente es lo que se llama una señal binaria pseudo-aleatoria, ¿cierto? Es decir, ustedes podrían calcular, tomar los datos así, y esto les va a dar en general poca información del sistema, de cómo se está comportando ese sistema. Ustedes quieren un modelo más realista de cómo se está comportando el sistema, en vez de alimentarlo con esto, tienen que alimentarlo con una señal binaria pseudo-aleatoria, es decir, unos que dure más, otros que dure menos, y con esto obtienen una curva, digamos, con más parámetros de nuestro sistema, con más información, y este modelo pues va a ser mucho más preciso que algún otro modelo. Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes en la tarea, la última tarea, la de motores, que van a trabajar con la planta remota, para que identifiquen, colocando una señal de entrada pseudo-aleatoria al sistema, cómo se comporta la velocidad en función del voltaje de entrada del sistema, básicamente. Y eso es lo que está debajo de lo que está haciendo MATLAB con TF estimada, que ustedes simplemente en MATLAB escriben: tengo estos datos experimentales, escriben los parámetros con a una función de primer orden, o lo que están haciendo en el laboratorio, la herramienta de cálculo de parámetros, estos son los datos, le dan play y eso calcula los datos. Entonces, internamente lo que está haciendo ese ciclo de optimización. Ya saben lo que está pasando por debajo del puerto de eso. Ya el detalle de cómo se implementa paso a paso eso, digamos que no nos interesa mucho acá porque ustedes no están desarrollando ese software, pero que les quede claro que dentro hay un algoritmo que simplemente está minimizando sus valores, básicamente aplicando el criterio de primera ayuda en algunos casos. Ok, chicos, eso sería todo. Espero que